Bien, continuamos entonces con el estudio del Catecismo Ortodoxo. Pregunta 31. Hacemos un pequeño recordatorio. Un catecismo es un método de aprender la doctrina cristiana por medio de preguntas y respuestas. Este catecismo llamado ortodoxo está tomado del catecismo de Heidelberg de 1568. Dice así la pregunta: pero ¿por qué te llaman cristiano? La respuesta que tenemos es: porque por medio de la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción, para que confiese su nombre y también me presente ante Él como sacrificio vivo de gratitud. Además, para que luche contra el pecado y Satanás en esta vida con libre y buena conciencia, y después goce de un reino eterno con Cristo. Y como siempre vemos, ¿verdad?, ahí vienen las citas que respaldan todos esos argumentos, ¿verdad? Vienen varias. Entonces yo lo que estaba pensando, como ustedes las citas realmente las pueden ver, yo a veces voy a tomar la lección para ampliar de otra manera el tema que viene aquí. Y estuve viendo cuán necesario es que nosotros sepamos responder esa simple pregunta: ¿y por qué te llaman cristiano? ¿Qué significa? En el pasado, por causa de nuestro trasfondo católico, cristiano era casi sinónimo de ser humano. Si usted no era cristiano, era un animal. La gente así decía: claro que soy cristiano, ¿acaso yo soy un animal? Las personas respondían de esa manera. Bueno, nosotros debemos tener una respuesta clara y sensata de qué es ser cristiano. Bueno, lo primero que hemos de decir es que la palabra cristiano no la inventaron los cristianos, ¿verdad? ¿Qué era entonces? ¿Cómo eran llamados los seguidores de Cristo? Vamos entonces, como solemos hacer, yo digo una cita, el que la encuentra me dice por favor. ¿Quién pudiera leernos Lucas 14:33? Empecemos por ahí. Lucas 14:33. Mauricio. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bien, la primera palabra usada realmente para los seguidores de Jesús era esa: discípulo. Los discípulos. Y Cristo da como un requisito, si usted dice ser discípulo, es renunciar a todo. Ya de ahí empecemos viendo qué diferente, ¿verdad?, el concepto de cristianismo de muchos. La gente quiere ser cristiana, pero no renunciar a nada. Y aquí nos dice que para ser discípulo de Jesucristo debemos renunciar no a unas cositas, a todo. Ni siquiera está diciendo solo a lo pecaminoso, no, renuncio a todo, pero eso tiene, como habíamos visto en clases anteriores, una razón de ser. Hay una entrega de nuestra vida a aquel que dio su vida por nosotros. Leamos por favor unas citas más que nos confirman esto. Simplemente eran llamados discípulos. Juan 18:15, ¿quién lo puede leer? Byron. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Ahora, perdón. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Esta es la descripción del día del arresto de Cristo, pero vea que cómo se está refiriendo él al otro que iba con Pedro, simplemente otro discípulo. Lea por favor ahora alguno, Hechos 9:10 y Hechos 9:26. Marco. 9:2.
Ajá. Y le escribió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Bien. Pusieron atención ahora a una frase diferente que usó él. Léala por favor de nuevo, Marco, un poquito más fuerte. Y le escribió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, otro distintivo con el que se denominaban a los seguidores de Cristo, además de los discípulos, era los de ese camino. Hay un camino. Entonces vamos identificando. Ser cristiano no es algo simplemente que se dice, es un camino, un cierto camino. Y en un camino que hace uno, camina, anda. Así que el cristianismo no puede ser simplemente una serie de verdades que se asienten, de sí, yo estoy de acuerdo, sí, Jesucristo es el Señor, sí, Él es mi Salvador. No, es un camino. Está definiendo al cristianismo como un camino. Hay otra cita donde usa la misma frase, que es Hechos 9:26. Mauricio. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyendo que fuese discípulo. Ok, este es más bien, oiga, el apóstol Pablo se ha convertido y entonces, después de su conversión, trata de unirse con los discípulos. Pero ¿qué dice ahí? No creían que era discípulo. Léalo otra vez, Mauricio. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Ok, entonces esa es la parte que quiero enfatizar. ¿Cómo se les llamaba? Simplemente los discípulos. Y después, Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. o sea, ahora sí, pensemos en lugar de decir discípulo, cristiano, porque es después que se les llamó, pero dice, él se trataba de unir con los cristianos, pero ellos no creían que él era cristiano, no creían que era discípulo. Entonces, una definición muy básica de cristiano es un discípulo de Jesucristo. Y discípulo de Jesucristo en su forma más básica del griego simplemente es el que va tras las pisadas de otro. Eso es tan simple así. Y por eso es que es bien claro lo de ser un camino, porque en ese camino hay que andar, y en ese camino yo ando detrás de alguien. ¿Detrás de quién anda? De Cristo. Eso es ser un discípulo. Y bueno, creo que todos conocemos Mateo 28:19, cuando Cristo, después de su resurrección y antes de su ascensión, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto, id y haced discípulos. O sea que está bien usar ese término. Y entonces nosotros deberíamos identificarnos. Y le hago la pregunta: ¿es usted discípulo? Y usted me puede decir que sí, pero entonces debe demostrarme que está siguiendo los pasos y que está en ese camino, porque así se le describió en Hechos 9:10, ¿verdad? Los de ese camino. De hecho, veremos ahorita otra parte aquí en las que confiesa el apóstol Pablo también cómo los denominaba él. Leamos Hechos 19:23. ¿Lo tiene Mauricio? Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Ok. Un disturbio no pequeño acerca del camino. Quiere decir que así se le llamaba a esta secta, que después vemos que también se le llamó así, una secta, pero se le llamaba ese camino. ¿Y qué dice Hechos 22:4? ¿Lo tiene Byron? Perseguía yo este camino hasta la muerte, tendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Este es el testimonio del apóstol Pablo cuando él está diciendo quién era él antes. Y él dice: perseguía yo este camino. Ser cristiano es estar en un camino y seguir las pisadas de alguien, de Cristo Jesús.
Hechos 24:5. Mauricio. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de decisiones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Oigan ahora una manera en que se les llamó también la secta de los nazarenos. Esa es la manera en que se referían ellos a los cristianos, la secta de los nazarenos. Y nosotros debemos entender muy claramente por qué, ¿verdad? Porque seguían a Jesús de Nazaret. Entonces es la secta de esos nazarenos. Se identifican con ese líder religioso que vino de Nazaret y que ellos dicen que está vivo, ¿verdad? Y en el mismo capítulo 24, versículo 22 dice: Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Entonces aquí vemos el uso que se hace una vez más. Ya tenemos entonces tres cosas de cómo se les llamaba: discípulos, se les llamaba los de ese camino, los del camino, y se les llamaba secta de los nazarenos. Hechos 11:26, y aquí es donde vamos entonces respondiendo más claramente la pregunta: ¿por qué te llaman cristiano? Sí, Mauricio. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Todo lo que hemos visto hasta el momento nos hace entender algo: que los creyentes en Jesucristo no se pusieron un nombre a sí mismos, sino que aceptaron el nombre que otros les ponían a ellos. Y en el caso de cristianos, obviamente que la palabra viene de Cristo, los que siguen a Cristo, pero para nosotros es aún más, es los que están unidos a Cristo. Entonces ahora sí, quisiera que este tipo de preguntas que yo les voy a hacer, yo quisiera que ustedes las entiendan bien, porque en nuestro trato con otros estamos nosotros llamados a alumbrarles, a traer conocimiento. Hay mucha ignorancia. Vuelvo a decir, ¿cuántas personas dicen ser cristianas y usted les puede decir, pero y explíqueme, ¿de qué se trata ser cristiano? Y no saben decir bien. Y usted, ¿cuántas veces salimos a evangelizar y decimos, ¿y usted sabe qué es el evangelio? Y la gente, ¿cuántas veces ha oído esa palabra sin entender qué significa eso? Entonces, por eso nosotros, si nos estamos instruyendo con la palabra de Dios, no es simplemente para decir, ahora ya tengo respuestas. Es que nosotros estamos llamados a alumbrar en este mundo, porque eso es tinieblas de ignorancia. Y vamos con la verdad de Dios a alumbrarles las tinieblas a otros. Se les entonces llamó por primera vez, y de ahí en adelante, en la iglesia en Antioquía les dijeron cristianos a los discípulos. Hay un relato de una de las, creo que en un sermón lo había mencionado, en el siglo III, en las persecuciones, cuando iban a matar a aquella mujer Perpetua, antes de que la llevaran a la cárcel y a la tortura, el papá de ella le decía, ¿qué le cuesta? Yo sé lo que usted cree, pero hágase que no, con tal de que no la separen de mí, de su hijo. Y ella lo que le dice es a su padre, ve un jarrón y le dice, padre, ¿eso qué es? Un jarrón. Dice, yo no le puedo llamar de otra manera de lo que es, le puedo decir otro nombre, pero no es eso, eso es lo que es un jarrón, así soy yo, le dice ella. Yo no puedo llamarme otra cosa que cristiana, porque eso es lo que soy. Y por eso estaba dispuesto a dar la vida. Entonces,
Hoy quisiera que salgamos de aquí entendiendo bien claramente qué es el cristianismo y cuáles son las referencias a él incorrectas y correctas. El cristianismo como religión se refiere a una clase de fe y una cierta práctica. Es una de las religiones mundiales. Habíamos tenido también un espacio en el que refutábamos ese temor que hay por ahí de usar la palabra religión, siendo la palabra religión una palabra correcta si se usa apropiadamente. Pero entonces tenemos el cristianismo como religión, es una fe que se basa supuestamente, o debería ser, en las enseñanzas de Jesucristo, el llamado Hijo de Dios, el Salvador. Pero de esa gran cantidad de personas que en el mundo dicen ser cristianos, hay tantos, ¿verdad? Tantos. Hay catolicismo romano, que tiene su sede en el Vaticano, cuya cabeza es el Papa, el obispo de Roma. Hay las iglesias orientales ortodoxas, es decir, la parte oriental del mundo, los que tienen todavía un rito en griego. Hay las iglesias protestantes históricas, hay las iglesias confesionales, es decir, que se adhieren a una línea que dice: nosotros nos adherimos a lo que nuestros antepasados nos enmarcaron como cristianismo básico. Y hay dentro del cristianismo lo que llamamos movimientos de restauración, y estos son peligrosísimos, y les voy a explicar por qué. Nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, una promesa del Señor Jesucristo. A partir de la confesión que Pedro hace: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús responde: yo te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces nosotros creemos que siempre ha prevalecido la iglesia. A veces nos parece que fue exterminada, pero no es así. Siempre ha prevalecido la iglesia del Señor. Los movimientos de restauración son los que nos hacen creer que no, el cristianismo se extendió por siglos y ahora nosotros lo estamos descubriendo. Y entonces surgen grupos así. Uno de ellos, por ejemplo, el mormonismo. En el mormonismo, supuestamente por las visiones que tuvo el hombre Joseph Smith, y por esas revelaciones especiales, que eso no es otra cosa que acciones del maligno, que ya estaban profetizadas incluso de que esas cosas vendrían, él llama, de hecho por eso el libro del Mormón se llama un Nuevo Testamento de Jesucristo. Otro testamento, más bien dicen ellos, otro testamento de Jesucristo. Entonces para ellos, todo el tiempo atrás no había cristianismo verdadero, hasta que ellos lo redescubren con esta nueva revelación. Las sectas en general actúan así. La secta de los Testigos de Jehová, con su sede en Nueva York, el Watchtower Society, igual. Fuera de ellos nadie había entendido el cristianismo hasta que ellos lo entienden bien. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. En cambio nosotros, si entendemos la catolicidad de la iglesia, podemos decir: a pesar de serios, tremendos problemas por los que ha pasado la iglesia en los 21 siglos, Dios siempre ha tenido un pueblo en este mundo y lo tendrá hasta el final. Y nosotros entonces creemos que la iglesia triunfará, porque dice: las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán. Esa frase a veces ha sido mal entendida, porque a veces las personas la interpretan como si fuera que yo estoy aquí en la puerta y Satanás me está atacando y él no va a poder botar la puerta. Pero lo que ahí dice es al revés. Es las puertas de él las que no prevalecerán. Yo soy el que voy, la iglesia de Cristo, a botarle y a derribar las puertas del Hades. Y cada vez que el evangelio se va expandiendo en el mundo, eso es lo que está sucediendo. Las puertas del Hades no prevalecen. Donde no había cristianos, ahora hay un cristiano. Donde no había iglesia, Dios levanta una iglesia. Y así en el mundo, por todas partes, sigue prevaleciendo la iglesia y no las puertas del Hades. Eso lo digo porque yo sé que cuando vemos el panorama mundial tan lleno de maldad y de error y todo, nos parece que el que está ganando es el enemigo, pero no nos engañemos.
La victoria es nuestra porque Cristo venció. Y eso sí, lo que tenemos que entender es que el reino de Cristo no es como el de este mundo. Él se lo explicó a los demás. Mi reino no es de este mundo. No midamos el éxito del reino de Dios como lo mide el mundo, porque el mundo lo mide en números. Y si es así, entonces es cierto que nos están ganando, ¿verdad? Pero no es por números, es por la extensión, porque va hasta las partes más remotas, hasta donde está el peor paganismo y la falsa religión, y ahí llega la luz del evangelio. Bien, entonces, una de las cosas que debemos entender al analizar la fe cristiana es que la apostasía estaba profetizada. El apóstol Pablo había dicho que vendría la apostasía. Apostasía significa, en su significado más básico, deslizarse o desviarse. Y eso fue lo que sucedió. Poco a poco, la iglesia fue adoptando, las iglesias, no solo, las iglesias fueron adoptando prácticas no bíblicas, poco a poco se fueron alejando de este libro al punto tal que para el siglo XVI no había Biblias en el idioma que la gente pudiera entender. Y la única Biblia que había y que la tenían solo el clero estaba en latín, aunque ellos ya no hablaban latín. Y vean lo tremendo de esto. ¿Para qué le sirve a usted un libro escrito en un idioma que usted no conoce? Por eso fue tan maravillosa la labor de todos los que dieron hasta sus vidas con tal de traducir del hebreo y del griego a los idiomas vernáculos, al inglés, al francés, al español, al italiano, a todo. Y ese fue una liberación de muchas cosas, porque ¿cómo hace usted para saber si sus líderes le dicen haga esto o no haga lo otro? Usted nada más hace, porque no tiene una base, no tiene Biblia. Ahora, claro que sí, nosotros estamos viviendo una época muy triste, porque ahora sí hay Biblia y aún así la gente no va a ella, sino que le sigue haciendo caso a los líderes sin ir a la Biblia. El ejemplo que nosotros vemos en la Biblia, en Hechos, es que hay que ser como los de Berea. ¿Se acuerda que dice? Y ellos eran más nobles, porque todo lo que el apóstol Pablo decía, vamos a ver si es así, lo revisaban según las Escrituras. Entonces, después del surgimiento del papado del siglo VI, viene esa decadencia que quiero siempre aclararles esto, hermanos, no fue de un día para otro. No fue que la Iglesia Católica de un mes a otro fue lo que es. No, fue un proceso paulatino de irse alejando poco a poco de la palabra y de ir añadiéndole al rito cristiano paganismo y costumbres diversas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Nos puede pasar también. En el momento en que nos apartamos del libro de Dios y comenzamos a inventar por nosotros mismos qué más hacer y cómo hacerlo, entonces nos va a pasar lo mismo. Cuando yo hablo de estas cosas, el ejemplo que más me sirve a mí para hacerle conciencia a la gente de cómo llegó a suceder esto es una práctica tan simple y sencilla como lo que llamamos hacer la señal de la cruz, persignarse. Ustedes saben que desde el año 300 comienzan esas prácticas. Solo imagínense. Eso sí no está documentado quién exactamente la inventó, pero alguien tuvo la buena idea de hacer la señal de la cruz. Y la señal de la cruz se hacía aquí, aquí y aquí. Y eso tenía un significado. Y el significado, si se quiere, es bien bonito, porque la cruz es Cristo, ¿verdad? Lo que una cruz nos representa es a Cristo, ¿sí? Y eso no tiene nada malo en sí mismo, pero Cristo en mis pensamientos, Cristo en mis labios, Cristo en mi corazón. Qué lindo, ¿verdad? Lo que pasa es que la Biblia por ninguna parte me dice que yo tengo que hacer esa señal, ni para empezar una oración, ni al pasar por ningún cementerio, ni a pasar por... Eso fue algo que se fue introduciendo como una práctica piadosa, como una práctica... y ustedes han visto que al día de hoy, miles de años después, hay ciertas mamás que no dejan irse al chiquito a la escuela si no le hacen la señal de la cruz. Y eso es una superstición. Pero entonces, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo fue que el cristianismo se fue contaminando? Poco a poco. Por eso los cristianos deben ser soldados, alerta. Dice la Sagrada Escritura que había guardas en las puertas del templo.
Y eso tiene un significado precioso. Es decir, usted tiene que estar ahí vigilante, que no entre lo que no debe entrar a la iglesia, a la casa de Dios. Vamos a tener, por cierto, un poquito de eso en el sermón del domingo. Pero entonces, ahora, ya supongamos, hablamos de cristianismo, la religión cristiana, después de las persecuciones y después de la conversión de Constantino, sea que haya sido verdadera o no verdadera o lo que sea, ya comienza a expandirse el cristianismo por todas partes. Resulta que ahora ya los cristianos no eran tan minoría, ahora había por todo cristianos. Y entonces comienza la necesidad de identificar, bueno, pero ahora todo el mundo dice que es cristiano. Va a haber y ahí es donde comienza la necesidad de identificar quién es de verdad cristiano, ¿verdad? Vamos a leer 2 versículos que nos hablan de esto, de la necesidad de reconocer eso. Segunda a los Corintios 11:26. Y vean que esto es de la época de apostólica ya. Esto es todavía atrás, pero lo tiene Byron. 11:26. Sí, segunda. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Esa última frase. El apóstol Pablo dice peligros entre falsos hermanos. Quiere decir que si desde la época apostólica había... ¿Y qué creen que ustedes que es falso hermano? Alguien que dice ser discípulo pero no es. Alguien que dice ser del camino pero no está caminando. Alguien que no es verdaderamente un convertido. Lea también por favor alguien Gálatas 2:4. Mauricio. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Bien, él también habla de que en las iglesias de Galacia sucedió eso, falsos hermanos. Entonces ahora es cuando digo que nos vemos con un problema que resolver. Hay gente ya ahora, ya desde esta época y mucho después, que dice ser cristiano, pero resulta que no son verdaderos hermanos. ¿Y qué significa eso? Que no son verdaderos hermanos, que no han sido verdaderamente adoptados como hijos de Dios, no han experimentado la conversión. Se comienza el cristianismo a ser un asunto de herencia. Pasaba mucho en el catolicismo romano, pero después en los evangélicos también. Y los que hemos nacido en un hogar evangélico sabemos que se le preguntaba a alguien, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y desde cuándo? ¿Toda la vida? Toda la vida he sido cristiano. Entonces, su concepto de cristianismo no es muy claro porque nadie puede ser cristiano toda la vida. Tiene que haber un momento en su vida en el que usted, habiendo experimentado el nuevo nacimiento y la conversión, abraza a Jesús como su Señor y Salvador y para nunca jamás volver a... Eso es ser cristiano. Ahora soy cristiano. Mientras tanto, nada más usted va a la iglesia y puede conocer de la Biblia y venir a todo lo que se hace, y es muy bueno, pero no se hereda. Eso es bien importante que lo sepan los padres cristianos. En las tradiciones donde se olvida eso y se le da por cristiano al hijo del cristiano, se le deja de evangelizar. Y los padres cristianos asumen que sus hijos son cristianos. Nosotros, si en algo tenemos que identificarnos, es en saber, mi hijo, mi hija, por más que yo lo he criado en la fe y todo, yo necesito seguir clamando para que Dios haga la obra en su corazón. Y que no abrace una religión por tradición, que no simplemente diga así porque siempre me han llevado a la iglesia. No, la persona tiene que poder identificar en qué momento de su vida se da la conversión, ese cambio del corazón. Entonces, para nosotros, ser cristiano es haber nacido de nuevo y abrazar la verdad de la palabra de Dios, estar unido a Jesucristo. Eso es lo que dice la respuesta. Estoy unido a Jesucristo. Unido en todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí.
Con Cristo fui sepultado a una vida antigua de pecado, con Cristo he sido resucitado a una vida nueva, con Cristo estoy sentado en los lugares celestiales. Todo es con Cristo, estoy unido a Cristo y eso es ser cristiano. Ahora, habiendo tantas formas de cristianismo, nosotros debemos también reconocer la realidad de lo que nosotros llamamos denominaciones. Es decir, la palabra denominación lo único que significa es nombre, es un nombre para un grupo. Pero obviamente si se pone un nombre, tienen una razón de ponerse un nombre. Algunas entre el protestantismo tienen que ver más con su manera de organizarse. Hay iglesias que creen básicamente lo mismo, pero en su organización son diferentes. En el catolicismo, por ejemplo, lo que se da son órdenes religiosas. No voy a ampliar mucho ahí, pero les animo a leer dónde empezaron. La orden de San Benito, por ejemplo, lo llamado la orden benedictina, cómo empieza esto de irse, de apartarse, de vivir en monasterios y otro. Eso surge de una realidad de que esas personas saben que hay algo malo con el cristianismo, pero no pueden salir de su iglesia. En el catolicismo es así. La orden de los franciscanos, igual. ¿Quién fue Francisco de Asís? Ese hombre tenía y quieren y hacen votos de pobreza. ¿Y qué es lo que ellos ven? Ellos ven eso y ven el cristianismo bíblico y dicen, no me coincide, pero yo quiero, como lo dice aquí. Entonces lo que hacen es hacer su grupito para tratar de vivir su cristianismo en esa manera, pero eso sí, jamás sin salirse de la que ellos llaman Santa Madre Iglesia. Y eso es muy importante entenderlo, para que entendamos la mentalidad católica y cómo nosotros, con la luz del Señor y con amor, les tenemos que hacer entender, ¿verdad? Este tipo de cosas. Porque se les hace a ellos pensar que es una gran traición salirse, desechar a su madre. Bueno, por su concepto de iglesia. Pero entonces, eso mismo, nada más que en el protestantismo sí se crean nuevas organizaciones. ¿Y en qué medida son buenas o malas? ¿En cuál es el énfasis? Si surge una denominación por un deseo de ser más bíblicos, nosotros deberíamos decir amén. Son hermanos nuestros que están. Por eso tenemos que respetar las diferencias de las denominaciones, siempre y cuando veamos en ellos un anhelo de ser más bíblicos. ¿Ven? Otras son simplemente por conveniencia, y eso es lo que no tenemos que permitir, porque por eso entró al cristianismo esta decadencia, por el liberalismo, por opciones favorables al hombre, a la mundanalidad. Bien. Entonces le pregunto a usted, ¿cómo desea usted que lo llamen? ¿Qué es usted? Y debemos saber responder también, porque eso es lo que nos... Sí, somos cristianos, pero ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Cuáles son nuestras convicciones? No nos vamos a escapar de tener que decir que nos identificamos con algo. No podemos estar de acuerdo con todos. Hay una cosa que yo solía llamar, no sé quiénes conocían una serie de hace mucho que se llamaba Gilligan. Es graciosa ahí, pero me servía de ejemplo porque Gilligan trataba de estar bien con el profesor y también con el capitán, y a veces el profesor decía tal y tal cosa y él decía tiene razón el profesor, y el capitán lo contradecía y tiene razón el capitán. No pueden tener razón los dos. Pero hay gente que quiere vivir así, decirle, está de acuerdo con todos. No se puede, hermanos. Si nosotros vamos a abrazar el cristianismo, tenemos que entender qué convicciones tenemos y tenerlas bien claras, si son bíblicas, para defenderlas, porque no son accidentes. Miren, ustedes saben que la palabra judío, por ejemplo, se comenzó a usar después del cautiverio que tuvo el pueblo de Judá. Las 10 tribus se las llevó el imperio asirio, las dispersó por toda parte. El reino de Judá, cuando vino Nabucodonosor y se los llevó, y por 70 años vino el castigo, y ellos regresan, de ahí en adelante se les comienzan a llamar judíos, poblaron Judea, pero judíos era el nombre de los hebreos fieles. De hecho, ustedes pueden leer en Esther 8:17, después de que pasa la liberación, ¿verdad?, tan grande que hizo Dios de su pueblo, dice, y muchos se hacían judíos.
Vean que esto está en el Antiguo Testamento. Había paganos que al ver lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, dice, y ellos se hacían judíos. Ahora quisiera que leamos Romanos 2, 28 y 29. ¿Lo tiene Byron? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Bien, ahí están los dos, 28 y 29. Perdón, sí. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces vean, en este caso el apóstol Pablo está equiparando ser cristiano con ser verdaderamente judío. Ven qué interesante, y no es que los estoy llamando a que digan ahí soy judío, no es eso, y sabemos que hay una corriente judaizante terrible ahí, pero lo que quiere decir él es, los judíos son el pueblo de Dios, pero el verdadero judío ha sido circuncidado en su corazón, no en la carne externamente. Entonces, si el mismo apóstol nos habla de verdaderos judíos y de judíos que no lo son, en realidad nosotros tenemos que aceptar el hecho de que hay cristianos y hay verdaderos cristianos. ¿Quién me puede leer Apocalipsis 2:9 y 3:9? Para que veamos la manera en que se expresa también Cristo a iglesias cristianas. ¿Tienen? 2:9 y 3:9. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 3:9. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Son mensajes de Cristo a las iglesias, son iglesias cristianas, que él usa el término. Pero ¿cuál es la enseñanza? Que hay gente que dice ser algo que no es y son falsos. Y esa frase tan dura que usa Cristo ahí, de que hay quienes no son realmente congregación de Cristo, sino sinagoga de Satanás, no es, mis hermanos, para que nosotros la estemos señalando, pero es la realidad que vivimos, que hay iglesias que ya no son más iglesia, sino una sinagoga de Satanás. Y Dios nos libre de eso, pero ¿cómo es? Se apartan de la verdad. Entonces, debemos dar honor al nombre de cristiano y que el cristianismo no sea, igual como les decía, no simplemente algo que yo aprendí y asiento, sino algo que viene de un corazón cambiado. 2 citas más porque se nos está yendo el tiempo y tenía un quiz para ustedes. 1 Pedro 4:6, alguien, y otro Filipenses 1:29. Byron. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según No debe ser esa. ¿Esa era la primera parte? Segunda, debe ver si es la segunda. Tiene que decir cristianos. Primera de Pedro 4:6. Sí, debe ser segunda entonces. No. Bueno, lo que dice es: si padecéis como cristianos, ¿no? Alguien que lo encuentre la cita. El apóstol Pedro lo que dice es que si padecemos como cristianos. Y en Filipenses 1:29, estoy apurándome un poquito para rendir el tiempo, nos dice: a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Y aquí es donde vamos concluyendo. El que es verdaderamente cristiano está dispuesto a padecer por Cristo. Hoy en día, por eso vemos tanta gente que dice ser cristiana y no lo es, porque no están dispuestos a sufrir por Cristo, pero la mínima cosa. El cristiano verdadero tiene que estar dispuesto a dar su vida por Cristo.
Hoy en día nadie nos está poniendo un arma ni nos van a cortar la cabeza, por lo menos hasta ahorita, pero la actitud debe ser por Cristo, porque así empezamos, ¿verdad? El que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Y entonces nosotros, si hemos sido adoptados por Dios, y eso es ser cristiano, recordamos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y se nos dice a nosotros, y eso lo vamos a dejar para la siguiente vez, en 1 Tesalonicenses 2:14, lo siguiente: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea. Imitadores. Entonces nosotros vemos la historia del cristianismo, vemos la palabra de Dios y nos alineamos ¿a quiénes? A las iglesias más fieles que podamos ver. Y nosotros, bueno, como veremos un poquito después, pero el movimiento puritano dentro de Inglaterra, que es el de que provienen las denominaciones bautista, presbiteriana, congregacional, lo consideramos nosotros los que se preocuparon por ser más fieles a la Escritura. Estudiaremos un poquito más de ellos